Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación de aplicaciones Android en el que estamos viendo cómo conectar nuestras aplicaciones con bases de datos de tipo SQLite. Hemos visto ya en vídeos anteriores cómo crear una base de datos nueva, cómo crear tablas dentro de esa base de datos y vimos en el vídeo anterior cómo insertar registros dentro de las tablas. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo realizar búsquedas dentro de esas tablas. Una vez que nuestras tablas tienen información, cómo realizar consultas SQL con criterios que nos devuelvan un registro o un grupo de registros como respuesta a estas consultas. Para ello vamos a seguir trabajando con la aplicación del vídeo anterior. Ya habíamos creado la base de datos, la tabla e incluso habíamos insertado un primer registro. Vamos a mostrar brevemente qué es lo que tenemos hasta ahora en el emulador. Aquí está la aplicación. Y os recomiendo que antes de continuar insertéis un par de registros más. Yo ya lo he hecho. ¿Por qué? Pues porque vamos a realizar búsquedas. Si solamente tenemos un registro dentro de la tabla, que fue el registro que insertamos en el vídeo anterior, pues la búsqueda, hombre, funciona, ¿no? Pero lo suyo es que haya más de un registro para poder realizar búsquedas. Yo he insertado 2 registros más, con lo cual ahora mismo tengo 3 registros. Cada registro con su ID, si recordáis, ID1, ID2, ID3, un nombre y un apellido, algo sencillo. Y bueno, pues una vez que ya hemos insertado los registros, ¿cómo realizamos estas búsquedas? Bueno, pues nos vamos a apoyar nuevamente en el tutorial que tenemos en la API de Android. Si recordáis, en vídeos anteriores, en el vídeo anterior concretamente, vimos en el bloque de ingresar información en una base de datos de este tutorial el código necesario para poder insertar registros. Bien, pues si seguimos leyendo en este estupendo tutorial, vemos que a continuación hay un bloque que nos explica cómo leer información de una base de datos, o lo que es lo mismo, hacer búsquedas. Nos dice este tutorial que debemos utilizar el método query y pasar los criterios de selección y también especificarle las columnas que deseamos obtener como resultado de esas búsquedas. También nos dice que el resultado de esta búsqueda que realizamos con el método query nos es devuelta en un objeto de tipo cursor. Bueno, pues toda esta información la tenemos en cuenta y repetimos el proceso que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a seleccionar nuestro código, bueno, nuestro código no, el código de este tutorial. Lo copiamos y lo tenemos que pegar dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro código y después adaptarlo a nuestras necesidades. Lo primero que nos tenemos que preguntar, después de haber copiado en el portapapeles ese código, es dónde debemos pegarlo, dónde debe ir este código dentro de nuestra aplicación. La pregunta que te debes plantear es qué botón de los que tiene tu interfaz gráfica es el que va a realizar las búsquedas. Entonces yo creo que está claro que el botón que va a realizar las búsquedas es el botón buscar. Debes buscar, valga la redundancia, este botón dentro de tu clase MainActivityJava. Os recuerdo que dentro de MainActivityJava habíamos puesto todos los botones a la escucha. En el vídeo anterior ya hicimos lo necesario en el botón insertar y en este caso pues debemos buscar el botón buscar. Yo concretamente lo tengo en último lugar. Aquí está el código de este botón buscar. Bueno, pues el código que tengo en el portapapeles y que he copiado del tutorial de la API de Android debe ir dentro del método onClick para que se ejecute cuando el usuario haga clic en este botón de buscar. Bueno, pues nos situamos dentro del método onClick y control V para pegar todo el código. Evidentemente aquí hay muchas cosas que debemos adaptar a nuestra aplicación, a nuestras necesidades. Bueno, pues vamos línea a línea, poco a poco. Si os dais cuenta, lo primero que hace es utilizar el método getReadableDatabase para hacer que nuestra base de datos sea de lectura, por decirlo de alguna forma. Si recordáis, en el botón insertar del vídeo anterior hacíamos algo parecido con el método getWriteableDatabase. En este caso lo que hacíamos era, o lo que pretendíamos, era que nuestra base fuera escribible para poder insertar registros dentro de ella. Bueno, pues ahora aquí hacemos lo mismo con un método parecido, getReadableDatabase, ¿no? Debemos cambiar aquí la instancia perteneciente a la clase helper. Nuestra instancia no se llama como aparece en el tutorial. Recordamos que nuestra instancia se llama simplemente helper, que ya la creamos en el vídeo anterior. Bueno, pues cambiamos el nombre por el de nuestra instancia. Bien.
Siguiente paso. Vemos que en el código del tutorial hay un array de tipo string al que llama projection. El nombre del array podéis dejar el que nos ofrece el tutorial o lo podéis cambiar como queráis. Y si leéis los comentarios que preceden a este array, nos dice que está definiendo una proyección, así llama al array, projection, que especifica qué columnas de la base de datos vamos a usar en nuestra consulta. Es decir, qué columnas queremos que nos devuelva la consulta, queremos ver. Está claro que la consulta va a tener un criterio, es decir, cuando nosotros vayamos a nuestra aplicación y hagamos una búsqueda, lo primero que debemos hacer es introducir un criterio, o bien introducir un ID, o bien introducir un nombre, o bien introducir un apellido. Yo voy a comenzar por establecer como criterio el ID, de tal forma que cuando yo introduzca, por ejemplo, ID2 y pulse el botón de buscar, la aplicación me tiene que dar la información de ese registro, el registro cuyo ID es igual a 2. Por este motivo, yo le tengo que especificar que me devuelva el campo nombre y el campo apellido, pero no el campo ID, porque el campo ID ya lo estoy introduciendo yo de forma manual porque lo voy a utilizar como criterio. Dicho esto, volvemos otra vez al código, omitimos el campo ID, simplemente borrándolo o comentándolo. Si queréis comentarlo para hacer pruebas después cambiando el campo del criterio, lo podemos hacer, ¿no? Y ahora, pues, en vez de utilizar el nombre fitEntry como clase, pues nosotros tenemos que utilizar la clase estructura base datos. Si recordáis, en estructura base datos definíamos cuáles eran los nombres de nuestras columnas. A la primera columna yo la denominé nombre columna 1, pero esta es la del criterio. Entonces, debo utilizar nombre columna 2 porque así lo llamé en su momento y nombre columna 3 para que me devuelva el nombre y el apellido. Teniendo esto en cuenta, pues estructura base datos y aquí, aquí me he traído algo extraño, perdonad, fuera. He movido sin querer toda la ventana. Bueno, pues en vez de column name title, pues debería de utilizar punto nombre columna 2, que es el que corresponde al nombre. Y hacemos lo mismo con el apellido. En vez de fitEntry, pues estructura base de datos y aquí pues será la columna 3, que es la que corresponde al apellido. Nombre columna 3. Nombre y apellido. Bien, pues ya tenemos el projection. Eso quiere decir que nos va a devolver una consulta después de haber establecido el criterio, que es el ID, con el nombre y el apellido. Una consulta de 2 columnas. 2 columnas. Bien, a continuación viene el código correspondiente al filtrado de registros. Aquí nos lo dice el comentario, ¿no?, del ejemplo de la API. Filter results where title igual a my title. Bueno, pues aquí hay que adaptarlo nuevamente a nuestras necesidades. Lo primero que hace es crear un string al que llama selection, en el que está utilizando el campo del criterio. ¿Cuál es nuestro campo de criterio? Pues acabo de especificar que es el ID. Bueno, pues lo que debemos hacer es string selection, pero aquí, evidentemente, debe ir estructura base datos y el nombre de la columna va a ser el ID, que acabamos de ver que en el caso del ID es nombre columna 1. Y aquí lo que hace es establecer el criterio como si fuese una consulta preparada. Es decir, esto realmente está diciendo select, asterisco, from, el nombre de la tabla. Bueno, asterisco no, está diciendo select, nombre, apellido, from, la tabla, where, nombre de columna 1, es decir, ID igual y al criterio, ¿no? Una consulta preparada. Y luego, esta siguiente línea de código lo que hace es crear un array al cual llama selectionArgs, en el que nos pide de dónde viene el criterio o criterios. Una consulta puede tener varios criterios, por eso construye un array para guardar los criterios. En nuestro caso, solamente vamos a tener un criterio. De igual forma, tenemos que especificarlo. Borramos este texto que pone ahí de myTitle y nuestro criterio viene de este cuadro de texto. Ahí es donde nosotros, de forma manual, vamos a escribir el criterio. ¿Cómo le decimos al código que nuestro criterio viene de ese cuadro de texto? Bueno, pues si recordáis, en el vídeo anterior pues ya hemos creado las instancias necesarias, los objetos necesarios para cada una de nuestras vistas. Entonces tenemos texto ID, en el cual estamos identificando nuestro cuadro de texto ID dentro de la aplicación y se llama así, texto ID. También tenemos texto nombre y texto apellido,
que lo vamos a necesitar ahora después. Estos tres objetos hacen referencia a los tres cuadros de texto de la aplicación. De momento tenemos que decirle que el criterio viene de texto ID. Bueno, pues dentro de estas llaves le decimos que texto ID.getText para obtener el texto que hay dentro de este cuadro de texto, y ahora tenemos que pasarlo a string con el método toString para que se pueda almacenar dentro de un array de tipo string. Y con esto ya hemos establecido los criterios de esta consulta. Ya le hemos dicho que el criterio viene de ID. Y ahora viene la creación del objeto de tipo cursor. Bueno, ¿esto qué es exactamente? Mirad, esto es parecido para los que tengáis conocimientos en PHP o en JSP, JDBC. Esto es lo mismo que un result set. Nosotros, en general, a la hora de programar en otros lenguajes, cuando hacemos una consulta a una base de datos, esa consulta nos devuelve una tabla virtual, una tabla que se carga en memoria. A esas tablas se les suele denominar result set o record set, de cualquiera de las dos formas. Entonces, este objeto cursor lo que hace es construir este result set y posicionarse en el primer registro, porque esta tabla virtual va a tener en nuestro caso dos campos, que es el resultado de la consulta, y tres registros. Bueno, pues lo que hace ese objeto cursor, como digo, es construir el result set y situarse en el primer registro para después poder recorrer con un bucle o como queramos los resultados de esta tabla virtual, de ese result set. Esto es lo que hace este código, ¿no? Entonces, lo primero que nos pregunta es si queremos ordenar los registros de alguna forma. Y para eso crea una variable de tipo string a la que llama sort order, es decir, orden de nada, el ordenamiento, ¿no? Que lo llama sort order. Nuestras consultas, de momento, van a devolver un único registro. Es decir, yo a la aplicación le voy a pedir que me muestre el registro que tiene ID2 y eso es una única persona. No hay varias personas que tienen el mismo ID. Debido a esta característica de nuestra aplicación, pues nosotros no vamos a necesitar ese ordenamiento. Si nuestras consultas devolviesen 10, 20 o más registros, quizás sí sería interesante ordenarlos. No es nuestro caso. Con lo cual lo comento, o lo elimináis, como lo queráis hacer. Y ahora viene aquí el código del cursor que nos va pidiendo varias cosas. Para empezar, no nos está reconociendo la clase cursor, pero eso es por lo de siempre, porque tenemos que importar el paquete con alt intro. Bueno, pues pulsamos alt intro y ya tenemos aquí reconocida la clase y luego, si os dais cuenta, aquí es donde utiliza el método query. Utiliza el nombre de la base de datos, el método query. Esto dará como resultado una tabla virtual que se va a almacenar en C. Ahí es donde se almacena el result set del que os hablaba antes, ¿no? Y ahora tenemos que completar el resto de información. Si leéis los comentarios que vienen en la API y que nos hemos traído desde allí, pues es bastante intuitivo. Por ejemplo, la primera línea pues hace referencia a la tabla de la consulta. La tabla de la consulta, si recordáis la clase de estructura base de datos, la tenemos almacenada en una variable que se llama TableName. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiar el nombre de la clase, ¿no? Es una constante de clase. Entonces, aquí lo que debemos utilizar en vez de fifthEntry es estructura base de datos.TableName. Después, la variable projection, o el parámetro, mejor dicho, projection, corresponde al array que hemos creado hace un instante, especificando las columnas que debe devolver. A continuación, selection hace referencia a las columnas que tienen el criterio, y eso lo hemos establecido en esta línea en concreto, nombre columna 1. Selection args hace referencia al array donde especificamos de dónde viene el criterio. Y luego pues hay dos argumentos dentro de este método query más que por defecto tienen el valor null, que hacen referencia, esto es útil cuando te devuelve la consulta varios registros, no es nuestro caso, hacen referencia a agrupar los registros y a filtrar por grupos. Por ejemplo, imaginaos, no es el caso, pero imaginaos que nuestras personas, cada una es de un país en concreto. Es decir, nuestra tabla tiene varias personas de España, varias personas de México, de Colombia, etcétera. A lo mejor tú haces una consulta y esa consulta te devuelve pues diferentes personas, cada una de su país, pues a lo mejor sería buena idea agrupar por país. Para eso sirve este primer argumento. Y luego si quieres ordenar esos grupos, para que los ordene por ejemplo alfabéticamente,
Primero irían las personas de Colombia, después las de España, después las de México, ¿no? Alfabéticamente, pues ese sería el siguiente criterio. Y luego, pues aquí vendría el ordenamiento de la consulta. Entonces, como nosotros no vamos a utilizar ordenamiento ninguno, pues este parámetro también lo podemos comentar sin problema, o mejor, no comentarlo, perdón, decirle null, porque no vamos a establecer ningún ordenamiento. Comentarlo no podemos porque el método query te pide ordenamiento. Si no lo vas a establecer, pues entonces null. Y con esto pues ya estaría. Ya estaría casi, porque con esto tenemos el result set con los dos campos, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer ahora es leer ese result set, esa tabla virtual que nos ha devuelto la consulta. Si nos vamos un momento a la API, pues leyendo un poquito más abajo, nos dice que para ver una fila en el cursor utiliza uno de los métodos de movimiento cursor, a los que siempre debes llamar antes de comenzar a leer valores. Por lo general, debes comenzar llamando a move to first. ¿Qué nos está diciendo? Pues tenemos una tabla virtual, un result set, que nos devuelve la consulta, nos devuelve el método query. En nuestro caso tiene dos campos, como decía, y en mi caso tiene 3 registros. Bueno, o un registro después de haber establecido el criterio. Pero imaginaos que la consulta nos devuelve varios registros. Bien, pues lo que hace este método moveToFirst perteneciente a la clase cursor es situarse en el primer registro que nos devuelve la consulta para poder hacer una lectura de esos registros devueltos de arriba a abajo. Nuestra consulta tan solo tiene un registro, pero de igual forma estamos obligados a utilizar moveToFirst para que, aun teniendo un único registro, el cursor vaya a ese registro. Y aquí abajo pues viene el código necesario que debemos utilizar para ello. Entonces, de este código nosotros vamos a utilizar algunas cosas, otras no. Lo que vamos a utilizar es la instrucción cursor move to first, que sería el nombre del cursor y que se mueva al primer registro. Y luego, pues para hacer la lectura, vamos a realizar o confeccionar un código un poco diferente. Entonces, nos vamos a traer esta instrucción, control C, la podríamos haber escrito, ¿no? Porque es tan sencilla, y esta instrucción la situamos a continuación del método query. Hay que localizar dónde está el paréntesis del query, que se abre ahí y se cierra ahí, y aquí control V. Nos da un error en cursor porque nuestro cursor no se llama cursor, nuestro cursor se llama C. Luego entonces cambiamos cursor por C. Y con esto ya hemos movido el cursor al primer registro de nuestro result set. Y ahora lo que debemos hacer es decir dónde leer esa información del primer registro. Como nuestra consulta solo nos va a devolver un registro, no hace falta que el cursor se vaya moviendo con un bucle for ni nada por el estilo. Simplemente nos vale con esto. Bien, ¿cómo leemos la información? ¿Cómo queremos leer la información? Yo lo que pretendo es que si yo introduzco, por ejemplo, el ID de una persona en este cuadro de texto, cuando le dé al botón de buscar, aparezca en el cuadro de texto nombre el nombre de esa persona y en el cuadro de texto apellido aparezca su apellido. Es decir, vamos a reutilizar estos cuadros de texto tanto para insertar nuevos registros, como vimos en el vídeo anterior, como para mostrar los registros después de realizar una búsqueda estableciendo un criterio. Entonces, después de cMoveToFirst, lo que debemos hacer es utilizar texto nombre, que si recordáis es el nombre que le hemos dado a esta vista un poco más arriba dentro de esta clase, punto setText para establecer el texto, y aquí utilizamos el nombre del cursor c.getString columna 0. Recordar que tenemos nuestra tabla virtual con dos columnas en nuestro caso, la columna nombre y la columna apellido, y un registro. Con cMoveToFirst hemos movido el cursor al primer registro para que lea ese registro. Lo que hay que decirle ahora al cursor es que obtenga la información de la primera columna, es decir, del nombre, y esa columna es la 0, y que obtenga información de la siguiente columna, es decir, el apellido, y esa columna será la 1. Entonces, lo que debemos hacer a continuación es decirle que texto-apellido punto setText ¿de qué? De c.getString de la columna 1. Lo que hay en la columna 0, es decir, el nombre, lo va a escribir en texto nombre, y lo que hay en la columna 1, es decir, el apellido, lo va a escribir en el cuadro de texto, texto apellido.
Y ahora sí que tenemos nuestra aplicación completa, o casi casi, pero yo la voy a dar por completa. Bueno, la aplicación no, vamos a dar por completa la parte de hacer una búsqueda. Pero la podemos probar. Entonces pulsamos en el Play, OK, y dejamos que nuestra aplicación cargue en el emulador. Aquí la tenemos y ahora pues habrá que establecer el criterio, habrá que hacer una búsqueda. Bueno, pues pulso y voy a decir que me busque aquella persona que tiene el ID 2. Bueno, pues escribimos ID 2 o el valor 2 y pulsamos en el botón de buscar. Y fíjate cómo me devuelve automáticamente la información. Este es uno de los registros que he introducido antes de hacer las consultas. Pero si recordáis, en el vídeo anterior sí que introducimos un registro todos juntos, que era el primer registro. Vamos a decirle que nos busque la persona que tiene un ID 1. Pues escribimos 1, pulsamos en buscar y nos devuelve la información que introducimos en el vídeo anterior, si recordáis. Yo tengo un registro más. Yo tengo el registro con el ID 3. Bueno, pues introduzco un 3 y ahora le digo a la aplicación que lo busque. Y aquí está, ¿no? Bueno, pues nos está funcionando perfectamente. Ya somos capaces de realizar búsquedas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues quizás hay que limpiar no, hay que mejorar un poquito más este código. ¿Por qué mejorar? Si os dais cuenta, cuando nosotros introducimos un ID nuevo para hacer una nueva búsqueda, por ejemplo, voy a repetir la búsqueda del ID 1, sería buena idea que al introducir el ID hubiese borrado los registros de la búsqueda anterior, porque esto a lo mejor confunde un poco al usuario. Sería buena idea, ¿no? Para que ahora al dar al botón de buscar pues aparezca la información de repente. Eso por un lado. Y por otro lado, mirad lo que ocurre si le digo que me busque a una persona cuyo ID no existe. Yo le voy a decir que me busque ahora mismo el registro que tiene ID 5. No existe. Yo no tengo en la tabla ningún registro con ese ID. Pulso en buscar y la aplicación se queda colgada y finalmente cae. ¿Cómo podemos solucionar eso? Lo veremos en el próximo vídeo, pero si tenéis conocimientos Java, que deberíais, si estáis viendo este tutorial, pues seguramente alguno de vosotros ya tenga ideas de cómo solucionar eso. Bueno, pues a ver si os ocurre algo ingenioso y lo compartís con la comunidad en los comentarios de los vídeos, como hacéis a veces. Yo lo veré en el próximo vídeo, así que de momento lo vamos a dejar aquí. Os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.